En este vídeo haré una breve introducción a la gestión de listas enlazadas y lo enfocaré especialmente para aclarar y para orientar a- acerca de la realización de los ejercicios de la sesión 9 de prácticas, en los cuales tendrán que realizar algunos ejercicios prácticos de gestión de listas enlazadas. En estos ejercicios nos planteamos los siguientes objetivos. Evidentemente, antes de enumerar los ejercicios, los objetivos, perdón, para poder realizar correctamente los ejercicios, es conveniente y yo diría que obligatorio leer y visualizar los vídeos acerca de que contienen la materia teórica de la gestión de listas enlazadas y la reserva de memoria con punteros para solicitar memoria de struct y la gestión de estructuras autorreferenciadas. Y recordar que disponen de el material que voy a presentar en este vídeo, disponen de él en Prado y pueden descargarlo, pueden compilarlo y pueden seguir las explicaciones utilizando su propio ordenador y ejecutando el código disponible. Bien, pues los objetivos que nos planteamos en estos ejercicios es la presentación de un nuevo tipo de dato, el tipo de dato que llamaremos lista, que nos va a permitir realizar las siguientes operaciones. En primer lugar, crear listas en tiempo de ejecución, reservando la memoria necesaria para los datos. En este caso, seguimos trabajando en el heap, aunque la estructura de datos que utilizamos es diferente a la que hemos visto en prácticas anteriores, en vectores dinámicos y en matrices dinámicas, porque ahora iremos pidiendo memoria para cada uno de los datos que necesitemos y no por bloques, como hacíamos con vectores dinámicos y con una extensión de los vectores dinámicos que ya vimos que eran las matrices dinámicas. Esto nos va a permitir, evidentemente, ajustar al máximo el tamaño de la estructura, no necesitamos redimensionar, porque cada petición en sí será una redimensión de la estructura, tanto para crecer, que era exactamente lo que llamábamos redimensionar, como para reducir el tamaño de la estructura, que era lo que llamábamos reajustar. Bien, este tipo de estructuras veremos que son convenientes cuando hay muchas modificaciones y hay un alto dinamismo en el número de elementos de la estructura. Bien, aprenderemos también cómo liberar la memoria de este tipo de estructuras cuando ya no sean útiles, no ya la estructura completa, sino cada uno de los elementos que forman la estructura individualmente, de forma que esa liberación sea lo más local posible y no necesite o no involucre mover grandes cantidades de datos, como ocurría, por ejemplo, con un vector dinámico. Aprenderemos la manera de añadir, insertar y eliminar datos individualmente en esta estructura. Veremos que hay ciertas peculiaridades que la van a hacer especialmente, en fin, propensa a fallos por parte del programador novel. Gestionaremos este tipo de datos mediante un amplio conjunto de funciones y aprenderemos y veremos funciones que nos van a permitir ordenar los datos en una lista, acceder a valores individuales, insertar en posiciones determinadas por el usuario o bien en el lugar en el que le correspondería si la estructura estuviera ordenada, etcétera. Veremos un amplio conjunto de funciones y nos van a servir para aprender la gestión de este tipo de datos. Y la manera en la que vamos a plantear los ejercicios va a ser la construcción de una biblioteca
de manera que las soluciones que vayamos construyendo sean extensibles, mantenibles e independientes de la representación. Básicamente lo que queremos conseguir es una solución que nos permita añadir nuevas funciones, nueva funcionalidad a nuestro tipo de dato, que sea fácilmente modificable sin que afecte a muchas funciones, dicho de otra manera, que los cambios afecten al mínimo número de funciones posibles y que, ah, y el tercer punto es muy importante y voy a ser bastante estricto en este sentido, que sea independiente, o sea, la biblioteca sea independiente de la manera en la que vamos a representar las listas en memoria. Me refiero a que la función main trabajará sobre las estructuras lista utilizando las funciones que la biblioteca nos ofrezca y evitaremos acceder directamente a los nodos de la lista utilizando las facilidades sintácticas que nos permite el C++. Quiero decir, ahora mismo estamos trabajando con funciones, no estamos trabajando con clases, por lo tanto, el nivel de acceso a los datos pues es bastante libre, en el sentido de que no tenemos protección, no tenemos etiquetas de tipo private que nos impidan el acceso a los datos. Por lo tanto, para proteger la integridad de los datos, deberíamos evitar en lo posible acceder a los datos a través de su representación y para eso utilizaremos las funciones adecuadas. Bien, lo iremos viendo poco a poco. En esto incido en el objetivo número 6 y la idea, como vamos a ver y como yo creo que será interesante que lo vayan buscando, es que piensen en que este tipo que estamos construyendo, que vamos a construir, fuera un tipo primitivo, un tipo nativo, de manera que su uso queda restringido a las funciones ofertadas. Vale, y si fuera posible, perdón, y si fuera necesario en algún momento añadir una nueva funcionalidad a las listas, lo haríamos simplemente añadiendo funciones a la biblioteca para incrementar su funcionalidad. Bien, pues los ejercicios en los que trabajamos o los que se recomiendo trabajar esta semana son los que aparecen aquí enumerados. Hay más en la relación, pero estos ejercicios nos darán una bastante soltura a la hora de trabajar y en particular hay dos ejercicios resueltos que, insisto, tienen disponibles y pueden trabajar sobre ellos y en estos vídeos vamos a trabajar fundamentalmente con estos dos, con las soluciones aportadas. En el ejercicio 16 se pide, verán una primera versión de la biblioteca que gestiona las listas. Esa biblioteca o las funciones que componen la biblioteca aparecen enumeradas en el ejercicio número 15 y en ese ejercicio se construye la biblioteca, por decirlo así, la primera o la versión 1.0 de la biblioteca con un conjunto bastante amplio de funciones. En los ejercicios, en la solución que yo les aporto, hay una versión un poco o sea, más reducida de esa biblioteca, sin embargo, contiene bastantes funciones y permite hacer bastantes tareas. Les dejo que construyan algunas de las funciones que necesitarán para resolver el ejercicio 17, 18, 20 y la van a añadir a esa biblioteca. Pero en cualquier caso, la funcionalidad verán que es bastante interesante. Y, y en esa biblioteca la iremos construyendo en el ejercicio 16, aunque insisto, el ejercicio 15 yo diría que un 80% está resuelto con el material que les aporto. En el ejercicio 19 encontrarán que yo les proporciono uno de las funciones de ordenación y la función está ordenada y
Las otras funciones de ordenación, los otros métodos de ordenación, yo les proporciono la selección, la tendrían que hacer por ustedes mismos. Bien, pues finalmente, una vez resuelto el ejercicio 15 con las funciones más básicas, los otros ejercicios aportan funciones interesantes para la gestión de listas y bueno, pues en esto tendrán que trabajar. Bien, pues la biblioteca con la que al final deberemos contar sería la biblioteca lista en el fichero liblista.a acompañado de su fichero de cabecera lista.h. Así, por ejemplo, el ejercicio 15 tiene como objetivo la creación de esta biblioteca completa y utilizar y hacer un fichero demo para mostrar cómo funcionan todas las o el funcionamiento de todas las funciones de la biblioteca. Vale. Como decía, el ejercicio 16, el que yo les proporciono, contiene una versión un poco reducida de la biblioteca que se pide en el ejercicio 15. Bueno, pues cuando ustedes construyan la biblioteca completa, pues simplemente sustituirán la que yo les proporciono por la suya, que será un poco más grande. Bien, observarán que hay un fichero llamado lista mínima .cpp acompañado de un fichero .h llamado listamínima.h. Bueno, pues a partir de este cpp se construirá la biblioteca listamínima.a y verán que en el fichero estadística básica lista.cpp hay una función main que resuelve el ejercicio 16. Para eso utiliza la biblioteca. Una vez generado el objeto, se enlaza con la biblioteca y se genera el ejecutable. Bien, pues la biblioteca lista mínima es la que voy a describir con detalle en estos vídeos. Bien, repito que es una versión mínima, aunque la palabra mínima quizá es demasiado poco ambiciosa porque debe aportar el 80% de la biblioteca final. Esta sería la biblioteca y como enumeración de la funcionalidad que nos proporciona la biblioteca, pues vamos a detallar en primer lugar los tipos de datos que ofrece. Bien, cada uno de los nodos de la lista está caracterizado por un tipo que es el tipo struct nodo, que contiene dos campos, el campo info, el que contiene el valor del nodo de tipo base, y el campo siguiente, que simplemente es un puntero, como vemos, a un dato de tipo nodo para formar una estructura autorreferenciada. Bien, tipo base está definido en el fichero tipo base.h y lo pueden ver porque también se lo proporciono. Finalmente, hay dos tipos que, como puede ver, son exactamente iguales. Tanto pnodo como lista son dos maneras diferentes de llamar a lo mismo, a punteros a datos de tipo nodo. La idea es que cuando utilizo un tipo lista, lo que quiero hacer es poner de manifiesto que me refiero a una lista, o sea, a una serie de nodos, mientras que cuando hablo del tipo pnodo, me refiero únicamente a un puntero, a un nodo de la lista. Está claro que un puntero al primer nodo de la lista también sería un pnodo y también sería una lista, evidentemente, pero para que quede claro es un pequeño matiz para que quede claro cuando lo lean, aunque técnicamente se trata de lo mismo. La lista de funciones que se ofertan en la lista la tienen aquí. Yo la he dividido en funciones públicas, entre comillas, y funciones privadas, entre comillas, que pasaré a detallar en el siguiente vídeo.